tema del derecho sanitario en Argentina. Y entonces me va a tocar a mí primero presentar el tema del contexto argentino y luego Cecilia Pozo, de la que ya nos habló, la ministra de Salud de la República, que es un honor que nos esté acompañando y que haya considerado tan fuerte esta iniciativa, nos va a hablar sobre los aportes para la prevención legal en salud. Entonces, para comenzar, yo tengo que aclararles que me van a ver en 2 paneles seguidos y es una forma de no saturarlos con tanta información. Primero yo voy a hablar del contexto argentino, desde el concepto científico que tenemos del derecho a la salud, y después voy a hablar del aspecto normativo. Y les voy a hablar desde un lugar, desde la perspectiva argentina, que no es el que se suele hablar en estos ámbitos académicos, pero del que deberíamos hablar. ¿Cuál es la base filosófica? ¿Cuál es la base o los cimientos que podríamos tener para este concepto de derecho sanitario? Y sobre lo que hay muy poco escrito. Y me voy a fundar en la teoría idealista del derecho, porque entiendo que el doctor Ciuro Caldani, que trabaja muy bien esto y que ha fundado bastante la autonomía científica del derecho sanitario, es un buen referente para tomar de base, porque bueno, no es que estamos creando de cero, hay una noción de derecho sanitario que viene del derecho internacional y del que nos va a hablar Sandra Martini, que viene de la Universidad Unicinos en Brasil, pero a su vez yo quisiera hablar de lo que tenemos en Argentina, que tenemos mucho y que de lo que hablamos poco. Entonces, para esto, primero voy a tener que hablar del concepto de salud, después del concepto de derecho sanitario, me voy a referir a esta teoría, y de los desafíos y propuestas por el estado de situación que tenemos. Sobre el concepto de salud vamos a decir todo, sobre esto sí se habla mucho, que es un concepto multidimensional, que es complejo. Y si nos apegamos un poco al estado de bienestar, es aquel que aspiramos a que proteja nuestra vida, nuestra integridad física, y todo ello desde una perspectiva de un modelo social al que adherimos, porque está orientado a esta justicia distributiva de la que hablábamos. Ahora, este concepto lo acuñó la Organización Mundial de la Salud en 1948 con una noción muy amplia y extensa, como el estado pleno de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad, pero ya en la Declaración de Alma Ata en 1978, de hablarse de el Estado, se habló de un Estado, es decir, ya empezamos a relativizar un poco los conceptos. Luego, en la Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud en Ottawa, Canadá, se empezó a hablar de que salud no puede estar encerrado en sí mismo, no puede ser un concepto endogámico, sino que tiene que procurar incluir otros aspectos que condicionan la salud. En el año 2005, en Bangkok, se amplió esta noción de salud y empezamos a hablar de los determinantes de la salud. Y además empezamos a ponderar que la responsabilidad para que cada uno de nosotros pueda gozar de salud no está solo en el Estado, no está solo en los gobiernos, está en la comunidad, está en cada individuo, está en los profesionales de la salud. Y eso es un poco lo que inspira esta noción de trabajar en red, ¿no? Porque hasta ahora este concepto lo ha trabajado el sector salud solo y vemos que no llegamos. Lo trabaja el Poder Judicial y el sector que se dedica, los operadores jurídicos, los abogados, lo trabajamos mucho y también lo miramos desde nuestra propia perspectiva y no logramos la síntesis entre las dos visiones. Y tenemos que trabajar en dotarlo entonces de contenido con una mirada de construir un mejor sistema de salud, porque un mejor sistema de salud se supone que es universal, justo, equitativo, inclusivo. Y bueno, ¿cómo logramos esto? Uno de los problemas que tenemos para esto es que los enunciados que tenemos en los marcos legales que solemos usar son de gran idealismo. Es decir, si yo tomé algunas de las enunciaciones que tienen nuestros acuerdos internacionales y que nos dicen reconocer que los individuos constituyen la principal fuente de salud, que se comprometen a aceptar que la comunidad es el portador fundamental en materia de salud, son todos enunciados muy generales. Ahora, ¿cómo se operativiza esto? Un enunciado tan general puede ser muy valioso, pero a su vez puede estar vacío de contenido, porque si no explicamos cómo se va a lograr, con qué sustentabilidad económica se le va a lograr, a cargo de quién está, con qué recursos está vacío de contenido.
Y viene a cuento esto después de la presentación de Ginés, porque él nos mostró todos los intereses que hay creados para generarnos demandas. Demanda y necesidad no son lo mismo. Lo que necesitamos en salud no necesariamente es lo que estamos demandando. Y encima es una demanda inducida por estos sectores de interés. Y bueno, esto es lo que tenemos que trabajar fuertemente para hacer sistemas de salud que tengan todos los atributos que mencioné, pero que además sean sostenibles. Así, como contracara el concepto de salud, el concepto de derecho que regula todas las relaciones humanas. En salud, ese derecho sobre todo regula relaciones interpersonales, que es más estrecho que la relación de un paciente con su médico, el cual literalmente se desnuda. Se requieren regulaciones propias para esta relación. No hay una anuencia formal a nivel internacional sobre el derecho sanitario, pero es lo que estamos buscando. Decimos, sobre estos temas no podemos tratar a la salud como una mercancía. La salud se entrelaza con cosas muy personales, pero también con aspectos muy sociales. Si no tenemos en cuenta esta dimensión social o no tenemos en cuenta la dimensión individual, nos estamos equivocando. Y en realidad son el anverso y reverso de una misma moneda. Y necesitamos entonces que en salud esta regulación también acepte que hay una diversidad en los sistemas sociales. Y es por eso quizás que es tan difícil tener un reconocimiento formal a esta rama del derecho que estamos auspiciando, porque hay mucha variedad doctrinaria. Y bueno, nos queremos nutrir en este encuentro de esa variedad doctrinaria, de esos avances que tenemos en otros países. Brasil, por ejemplo, nos habla muchísimo de la salud colectiva. Bueno, queremos aprender de esa experiencia. ¿Por qué en Argentina solo hablamos de salud pública y lo circunscribimos al sector público? No estamos hablando de la salud colectiva en la que estamos comprometidos todos dentro del sistema de salud. ¿Qué podemos aprender de esas experiencias, que son las experiencias europeas, la experiencia de Brasil, por ejemplo? Brasil, que recuerdo que logró, a pesar de ser un país federal mucho más grande que la Argentina, logró en su reforma constitucional y con un movimiento de abajo hacia arriba introducir un sistema único de salud dentro de la Constitución, con un capítulo completo dedicado a ese tema. Entonces tenemos que reflexionar sobre este concepto de acuerdo a lo que nos propone la teoría realista del derecho, desde la normativa, pero también desde el plano de los valores y desde la sociología, para entender cómo esta entidad científica nos lleva a la tutela y la efectivización de este derecho y a la innovación del ordenamiento jurídico. Un ordenamiento jurídico que nos damos cuenta, y lo vamos a ver en mi segunda presentación cuando sea el próximo panel, que trabajó mucho, pero que en realidad avanza poco en la concreción del derecho. Es decir, a nosotros se nos judicializa la salud en Argentina, pero ¿quién la judicializa? La judicializa siempre el que más tiene. Los quienes van al subsector público no judicializan en Argentina los reclamos de acceso y cobertura. En general no tenemos esos reclamos. ¿Quién está mirando eso? ¿Con qué ojos lo miramos? ¿Por qué consentimos un sistema que sigue privilegiando siempre a los que tienen mejor capacidad de acceso? Entonces, el objeto del derecho a la salud, según esta teoría, nos dice que el derecho en definitiva lo que termina es asignando poder. O sea, asigna potencia y también asignando, ¿no?, el no poder, es decir, quitando o destacando lo que perjudica este derecho. Y vemos que en ese contexto, en esta asignación de poderes, ¿quiénes en el sistema de salud son los que asignan en definitiva? ¿Quiénes son? ¿A quiénes tenemos como componentes asignadores? Y podemos tener a un ministro de salud, a un legislador, a un director de hospital, e incluso asigna poder el propio paciente cuando se autorregula, cuando se autodetermina, ¿no? Y el sistema legal, en definitiva, tiende a eso, a que exista esta autodeterminación. Dentro de esa asignación, de ese contexto de asignación de poderes o atribuciones dentro del sistema a través de las normas, el eje está puesto en todas las dimensiones que tiene la salud, está puesto en la promoción, en la prevención, en la recuperación y en la rehabilitación, en el cuidado de la salud, o está muy acotado, porque la mirada que tenemos cuando miramos la salud es muy difícil que cuando
autoasignamos, tengamos siempre el norte en la prevención. Y es muy difícil que no nos dejemos inducir por esa demanda, como decíamos recién, inducida, donde quien consume no paga y quien paga no es el que elige. Entonces tenemos que considerar que en el contexto argentino nuestra reforma constitucional del 94, en el momento en que se dictó, consideró a la salud en la relación de consumo, y a ese momento la relación de consumo era una relación de consumo en masa por la que se pagaba. Se coló la salud a través de los tratados internacionales de derechos humanos en el bloque de constitucionalidad que enuncian siempre nuestros jueces cuando tienen que decidir en cuestiones de salud, pero esa dimensión social, ese aspecto que estamos buscando que haga la conjunción entre el derecho individual y lo colectivo nos está faltando como categoría social. Es más, tenemos una reforma reciente de nuestro Código Civil y Comercial que nos habla de los derechos personalísimos y reafirma, porque es el lugar donde hay que hacerlo, este derecho personalísimo, este derecho subjetivo. Pero cuando tiene que trabajarse los derechos de incidencia colectiva, aparece con prioridad el ambiente. La salud aparece casi desdibujada. Toman los trabajos doctrinarios de nuestros juristas y no hay desarrollos en esta línea. ¿Por qué? ¿Qué responsabilidad tenemos los operadores del derecho para incluir esta dimensión y para empezar a dotarla de contenido científico? Ese es el desafío que tenemos. Y no lo podemos hacer solos. Para cumplir con este desafío requerimos trabajar con los actores del sistema de salud. No es una construcción de una sola formación, es transdisciplinaria. Y ese es, en definitiva, el trabajo que nos espera. Entonces, nuestro derecho hoy asume este componente individual, en menor medida el colectivo, y tenemos ese desafío de ver cómo la interacción entre nosotros también asume esta responsabilidad social. ¿Cómo lo hacemos en los enunciados jurídicos para que esas normas programáticas de las que solemos disponer sean operativas y nos comprometan a todos? Tenemos que definir prioridades en la asignación de recursos. ¿Cómo lo vamos a escribir? ¿Cómo lo vamos a decir para que todos tengamos consenso en cuál es esa prioridad? Esta noción que trasciende la noción de salud-enfermedad y que nos lleva a otra dimensión, nos ubica en trabajar en el plano de la persona, pero también en el plano del cuerpo social, y reconocer que, como les decía, salud no es un bien más, y por lo tanto, cuando alguien tiene que definir el cierre de un hospital, cuando alguien tiene que juzgar sobre estas cuestiones, lo que nosotros decimos, tiene que estar preparado para tomar esas decisiones. Y ese nivel de decisiones no pueden ser tomadas sin conocer sobre esta materia del derecho sanitario y haber profundizado en cuáles son los valores. Así, mientras que el derecho busca la primacía del valor justicia, y como decíamos, de la justicia distributiva en el caso de salud, el derecho sanitario media entre la salud y la justicia. Y para eso se tiene que apoyar en otros valores, y por eso estamos hablando de los determinantes de la salud. ¿Qué valores pueden ser? Pueden ser la unidad, el amor, la equidad, la solidaridad, la beneficencia, la no maleficencia. Y si nosotros atendemos solo el derecho individual, defraccionamos la justicia, segregamos derechos. Y es lo que nos pasa todos los días, como les decía, cuando vemos que quien recurre al sistema judicial es, en definitiva, un usuario del sistema de seguridad social o de la medicina prepaga, y no un paciente del sector público que tiene esa salida como única alternativa. Entonces, en esta noción que trasciende las personas y que trasciende además el tiempo, es decir, aquí tenemos que tener en cuenta no solo el pasado, sino también el presente y el futuro. Tenemos muchas proyecciones que trascienden al receptor directo, al usuario. Y tenemos muchos conflictos en salud entonces también por cuál es la conceptualización que tenemos de la sociedad en la que queremos vivir. Hay propuestas más humanistas, propuestas más totalitarias, propuestas más paternalistas y propuestas más abstencionistas. ¿Cómo realizamos este régimen de justicia?
justicia, esta idea de igualdad o comunidad, considerando que cuando nos toca a nosotros padecer un problema de salud nos consideramos únicos, queremos una respuesta para nosotros, nos olvidamos del contexto y tenemos que encontrar una solución antes de estar en esa situación de crisis. Y tenemos que empezar a hablar de la red pública, de la salud pública con un contenido que nos comprometa. Esta realización del régimen de justicia que protege al individuo pero también protege a lo colectivo, que genera esas obligaciones por parte de la comunidad, son una asignatura pendiente que nos convoca. Y también este trabajo en concretar la realización de este derecho individual, donde tenemos un régimen legal ahora, nuestro Código Civil y Comercial, que nos compromete aún más y nos compromete con alcance federal, es decir, nos compromete a todos. Muchas veces nosotros asistimos también a reclamos de gente que tiene regulado su derecho, está negado de él por cuestiones burocráticas, por cuestiones de mercado, por otros intereses que no se justifican. Entonces, esta realización del principio de justicia no significa darle importancia a la utilidad, pero encontramos que en situaciones concretas muchas veces el sistema de salud tiene que reconocer este principio de utilidad y, por ejemplo, lo hacemos en las situaciones de emergencia cuando se define un triage. Entonces, tenemos en salud situaciones de emergencia y situaciones de no emergencia. Y tenemos a la política que está muy emparentada con el derecho sanitario, la política que desde el punto de vista del derecho sanitario nos va a ubicar en ser una frontera entre la política jurídica y la política sanitaria. ¿Cómo definimos el valor preponderante? Cada una de estas enunciaciones en la justicia se da respuesta a la política jurídica, la política sanitaria da respuesta a la salud, y dentro del derecho sanitario tenemos que asumir que no todo lo útil es justo, pero sí que lo justo es útil. La utilidad no reclama justicia, pero sí la justicia a la utilidad. Y entonces ahí tenemos la trascendencia de los valores. Parece un juego de palabras, pero en el fondo cuando alguien tiene que decidir o priorizar en la asignación de recursos o tiene que abogar por los derechos de otros, esos valores afloran en primer lugar. Y ese es nuestro desafío también, poder identificar en la sociedad en la que nos movemos cuáles de estos valores nuestra sociedad está consagrando hoy. De qué manera apoyamos en el conocimiento científico para que se logre esta concreción. Tenemos, además dentro del sector salud, mucha interacción de sujetos unidos por ese bien social y mucha casuística de conflictos biojurídicos, las negativas a las transfusiones, las internaciones o tratamientos forzados. Mañana nos van a hablar de la imposición de la vacunación cuando los padres se niegan a vacunar a sus hijos, la objeción de conciencia, las sedaciones terminales, el consejo genético, la responsabilidad del equipo sanitario, el secreto profesional, y me cansaría que podría estar toda la tarde haciendo esos enunciados. ¿Qué principios reconoce Argentina? Bueno, acá, cuando llego acá nos sentimos más cómodos porque es lo que siempre escuchamos, ¿no? Yo les estuve hablando a lo mejor de otros temas. Bueno, los tratados internacionales de derechos humanos y cómo nos garantizan el derecho a la salud, cómo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo hace de forma detallada, cómo la legislación se aplica con un criterio humanista y democrático y cómo lo recoge esto nuestra Constitución. ¿Cuáles son los fundamentos que deben anidar en una legislación sanitaria en Argentina conforme ese marco legal de dignidad, de libertad, de igualdad, de justicia distributiva, de no discriminación, de respeto a la vulnerabilidad? Son todos enunciados de nuestra legislación y derivados de los tratados también, con los elementos esenciales de disponibilidad, de accesibilidad, aceptabilidad, calidad. Todo esto nos suena más familiar. Ahora, ¿cómo lo aterrizamos? ¿Cómo le damos sostenibilidad y legitimidad a nuestra sociedad? Algunos principios que podrían inspirar al derecho sanitario para darle contenido científico, la defensa de la dignidad y la autonomía, la asistencia jurídica no solo a los pacientes sino a los profesionales también, a la organización sanitaria, a la salud colectiva, cómo se concreta el principio de ciudadanía y de democracia sanitaria, cómo
se logra equidad, cómo hacemos jugar el principio pro homine conjugado con la equidad, cómo logramos progresividad y progresividad, concretamos la legalidad y la razonabilidad, cuando por ejemplo tenemos situaciones en que la legislación nos dice que hay cosas que están prohibidas y tenemos decisiones contrarias a esas prohibiciones. ¿Cómo le damos legitimidad a esas decisiones? La dimensión normológica, entonces, que es el objeto que tenemos como objeto de esta teoría realista de la regulación a la salud, ¿cómo logramos saltar esa situación en que para dictar normas en salud se requiere alta calificación técnica y se requieren muchos recursos? Siempre cuando se decide algo sobre salud, como vimos recién, afectamos muchos intereses y solemos asignar muchos recursos. Estas regulaciones además tienen que garantizarse de no dañar, sobre todo el código ahora nos introduce esta noción de no dañar. Tenemos que superar grandes tensiones sociales, tenemos que ser exactos con esas regulaciones. Ahora, ¿quién hace esas regulaciones? En general, quien las hace tiene poca permeabilidad a visiones ajenas, porque las que involucran a los actores y a los operadores del sistema de salud son normas muy científicas y por lo tanto son a veces refractarias a la intervención de otros actores. Los ejecutores, además de estas normas, a veces no están llamados a participar, pero todo esto que acabo de enunciar nos da una idea de que tenemos un conjunto de elementos que son coincidentes en todas las situaciones de salud. Podemos hablar de esto en Argentina, podemos hablar de esto en Uruguay, en Brasil o en cualquier otro país, y esto sí nos da una noción de que es sistemático. Y entonces la materia de derecho sanitario tiene sus propios recursos y principios para hacer una rama definida dentro del derecho. Son normas que están vinculadas al derecho constitucional, al administrativo, al contractual, al derecho del consumidor, al laboral, al de seguros, al procesal, al civil, al penal. Pero en todas esas dimensiones, estas características, sea cual sea el país del que hablemos, va a haber una identidad. Esto que acabo de mencionar no tiene nacionalidad, lo mencioné para el contexto argentino, pero se puede replicar en cualquiera de nuestros países. Esto es lo que justifica la autonomía científica del derecho sanitario, que se vincula estrechamente con la política científica, económica, artística, religiosa, cultural en general. En esa dimensión sociológica que no podemos desconocer, no podemos desconocer también que hay ocultos, como decíamos, muchos poderes, muchos intereses, y que los interesados en este derecho son cada vez más difusos. Hoy se habló de epidemias, se nos habló de ébola, de Zika, y tenemos la misma preocupación quien vive aquí, quien vive en Estados Unidos o quien vive en África. Es decir, cada vez que regulamos sobre estas materias, las fronteras aparecen con menor nitidez. Entonces, ¿cómo asignar poder en esta cuestión que puede estar teñido, como decíamos, por distintas razones, el altruismo, el lucro, la obtención de poder, la conciencia sanitaria, el utilitarismo? Requiere reconocer esta complejidad que tiene la salud, esta nota de incertidumbre, de alta incertidumbre que tiene el sector salud. Y para terminar de fundar por qué entonces tiene razón de ser esta autonomía científica, sí voy a profundizar un poco más en lo que pasa no solo en el mundo, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, es decir, a nivel mundial hizo falta crear un organismo internacional especializado en salud. A nivel local, nosotros tenemos un ámbito especializado en legislación sanitaria, el COFELESA. En los ámbitos académicos empiezan a aparecer instituciones o ámbitos dedicados al estudio del derecho sanitario, como ha sido el CESABIO, como lo es, o el CPISA en Brasil, o el Observatorio de la Salud en la Universidad de Buenos Aires, aquí en Argentina, o en otras universidades. Tenemos el Decreto Jurídico Argentino, del que también vamos a hablar, donde se reconoció la autonomía de la rama administrativo-salud. Y si bien tenemos cuestionamientos a cómo se hizo, hubo que reconocer esa rama. En los colegios profesionales de abogados, en muchos del país, y nos va a hablar hoy la Federación Argentina de Colegios de Abogados, hay salas o institutos de derecho a la salud. Tenemos publicaciones científicas especializadas en esta materia y tenemos redes científicas organizadas que
tratan esta materia. Integramos con algunos de los que estamos presentes la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario. Nos proponemos en este encuentro crear la Red Argentina de Derecho Sanitario, porque hemos identificado que es necesario, que hay que dotar a esta disciplina de su adecuado contenido científico. Entonces, nuestra propuesta es convocar a los operadores del derecho y la salud y de las profesiones afines o técnicos afines, reconocer la transversalidad de este derecho y la importancia de actuar en forma transdisciplinaria, enunciar concertadamente sus principios y lograr el reconocimiento de su autonomía científica, fundada en el derecho internacional de los derechos humanos, centrada en la persona humana, para democratizar y equiparar derechos y cubrir las fallas regulatorias que tenemos hoy. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, un placer estar aquí y creo que mi mejor presentación, más allá de las maestrías y todo lo que uno ha hecho durante su vida, es que soy una compañera de trabajo del sector salud. Y como abogada me da mucho orgullo trabajar con mis compañeros médicos, enfermeros, psicólogos, terapistas, etcétera, etcétera, y eso creo que es mi mejor presentación. Soy una trabajadora del sistema sanitario desde hace 30 años y eso es mi gran orgullo. Y lo que un poco me vengo a presentar es que yo creo que sí, hace un tiempo, desde la gestión, hemos podido tener un lenguaje común entre médicos y abogados. Esto no es un trabajo mío solo, vengo desde el ámbito del derecho, trabajando en planificación estratégica, y me encontré en mi camino por la vida institucional y política y académica con mis compañeros con los cuales hemos creado un programa de prevención médico-legal en salud, porque creemos en la prevención desde el derecho. Mis compañeros que están conmigo, la doctora Mirta Benedetti y el doctor Luis Fuentes y el doctor Naveira, fueron los primeros, fuimos 4, 3 médicos legistas y yo, que escribimos en el año 2010, ratificando cada uno que venía del ámbito académico lo que ellos pensaban que debían hacer, y logramos desde una concreción política el reconocimiento de un programa provincial que apunta a la baja de la judicialización y de la litigiosidad de los conflictos y el reconocimiento absoluto del derecho humano a la salud, del equipo de salud y por supuesto de los pacientes, para lo cual todos nosotros trabajamos. Saludo con mucha alegría aquí a mis compañeros directores de hospitales que están, quienes construyen todos los días este derecho colectivo a la salud. Yo creo que nosotros desde el punto de vista legal, como dice Claudia, tenemos un derecho individual, pero los que trabajamos en salud creemos en una construcción colectiva de la salud. Todos estamos convencidos de eso y por eso aporto a esta red el reconocimiento que la ministra de Salud me hizo en pensar que podemos trabajar abogados en el ámbito sanitario con el absoluto orgullo de ser parte de una gestión. Y por supuesto también quiero nombrar a mis compañeros actuales, al doctor Lucero y a la licenciada Torres, que bueno, trabajamos todos los días en este ámbito por la lucha por la cultura de la paz, por la inclusión de la cultura de paz. Y 2 orgullos para mí, que son mis profesoras de mediación sanitaria, que se han incluido en el ámbito del Ministerio de Salud de la provincia, la doctora Gallardo y la licenciada Rossi, que vamos a hacer un cambio que proponemos y que se lo voy a mostrar, que es simplemente un granito de arena. Es el empezar, es el construir. La verdad que nos sentimos orgullosos de poder hacerlo y que la ministra fortalezca nuestro trabajo, pero es un inicio. No hemos cambiado nada todavía, pero queremos que se suman y podemos tomar desde la red esta que estamos intentando con nuestros compañeros, podemos hacer un cambio interesante y podemos aportar a la legislación, a la política, al cambio de este sistema, bueno, democrático, pero que nos falta mucho en cuanto a lo que tiene que ver con el derecho sanitario. Bueno, para empezar y un poco mostrarles desde dónde trabajamos nosotros, esta es nuestra marca profesional. Es una combinación de que creemos en la prevención, nosotros como abogados y como médicos creemos que hay posibilidad de que el derecho aporte preventores, asesores, consultores previos al conflicto, y desde ahí quiero un poco mostrar esta presentación. Creemos que lo jurídico es un componente crítico de la gestión de calidad. Hoy no se podría hablar en ningún ámbito sanitario de una atención sanitaria correcta o, digamos, respetuosa o de buena calidad si no pensamos en respeto de derechos, tanto de los pacientes como del equipo de salud. Cuando empezamos a trabajar en esto, hay algunas reflexiones que yo quiero compartir. Siempre estamos viendo que el escenario de salud, y lo decía Ginés, es un escenario de riesgo. Hay un riesgo financiero, o sea, no alcanza nunca el dinero que tenemos, porque obviamente desde el derecho, desde la tecnología, desde el saber, cada vez hay más cosas que se exigen y menos dinero para poder cubrirlas.
Desde el ámbito sanitario sabemos que los riesgos están, pero el riesgo legal en sí es un riesgo que no se ha gestionado. Y este programa que se inicia en el 2010 y que de gestión y que acompaña la gestión actual está mirando eso. Los riesgos legales que todos los días se viven en el ámbito sanitario, el equipo de salud no sabe qué es lo que está sucediendo, actúa mal, medicaliza más el sistema, la medicina defensiva es mayor y eso la verdad que en lugar de dar mejor calidad hace todo lo contrario. Entonces esto de pensar, a ciegas realmente no puedo gestionar, tengo que pensar que tengo un riesgo y el riesgo sí se gestiona. Desde ahí es que armamos este programa nosotros. Hay un punto que creemos también fundamental, que es el poder empezar a pensar en un cambio cultural en el sistema sanitario con lo que tenemos, porque comparto con Claudia todo lo que dijo que son nuestros desafíos, pero el hoy no podemos obviarlo. Hoy están pasando cosas en nuestra situación, en nuestros organismos, en nuestros hospitales, en nuestro sistema sanitario, que no podemos esperar que la legislación o la política lo cambie. Necesitamos gestionar y ese cambio cultural son las propias organizaciones de poder que lo tienen que dar. Nosotros desde el Ministerio de Salud lo que pensamos es que ese verso entre el sistema sanitario y el sistema judicial, o entre abogados y médicos, o profesionales y operadores de la justicia y operadores de la salud, la verdad que tenemos que intentar que no siga existiendo. Y buscar un modelo de gestión correctivo, no punitivo, con enfoque de derechos. Esa es nuestra lógica de trabajo. Sabemos muy bien que en el sistema sanitario, tanto para la organización y las organizaciones públicas, privadas y de la seguridad social, como del equipo de salud, estos tres factores que allí tenemos son los que realmente nos aterra todos los días. En el sistema público, y ahí voy a discrepar con lo que decía Claudia, la cantidad de juicios, de acciones de amparo que tenemos, realmente estamos absolutamente superados. Y las acciones de amparo ya no son individuales, sino que son colectivas. Hay habeas corpus colectivos, hay amparos colectivos y la verdad que nos ponen en jaque como política sanitaria todos los días porque el derecho no nos alcanza para poder gestionar estas cuestiones. El derecho reconoce un derecho individual a la salud y nosotros tenemos que desde el sistema sanitario cubrir todo. Y como también bien dijo, realmente cuando nos toca cubrir o cuando somos pacientes no pensamos si eso que nos están dando a nosotros va en detrimento del resto porque lo necesitamos para nosotros y hay un plexo normativo que habilita a que así sea. Los jueces no tienen responsabilidad en esto muchas veces porque en realidad están atados de pies y manos. Una acción de amparo implica un derecho individual que debe cumplir y ni se imaginan la cantidad de cosas extrañas y exorbitantes que se piden en el ámbito sanitario en una acción de amparo. Algunas que son de la microesfera, como decía Ginés, en el sector público estoy hablando, células madres en lugares exóticos, como también ir a tener un momento de spa, en un spa cordobés, por ejemplo, a una persona estresada, terapia con delfines, o sea, la idea del amparo que tenemos nosotros y la riqueza de cosas superaría cualquier situación que podríamos pensar como, y ahí sí el juez de alguna manera condiciona el accionar de la administración pública o de la organización, porque en realidad no queda otra opción que cumplir con ese derecho lesionado y eso es una cuestión que nosotros debemos discutir, reflexionar y poder ver cómo lo podemos cambiar. Los juicios de mala praxis, ni les cuento, la mayoría de los juicios de mala praxis empiezan no porque una pierna fue mal cortada o un ojo no estuvo bien atendido, sino por los derechos fundamentales humanos. Me trataron mal, me trataron como un perro, no me informaron, me faltaron el respeto, etcétera, etcétera, lo que implica una falta de reconocimiento de los derechos del paciente que abre el juicio más que la verdadera mala praxis. Y esto en el ámbito sanitario público lo tenemos casi siempre. Les aseguro que nos sorprendería cómo empiezan las demandas, cómo se abre. Y por supuesto otra situación que nos tiene muy complicados, voy un poco a adelantar esto, estos son los amparos un poco como a grosso modo mostrar desde lo que decía Ginés de la nanotecnología, los medicamentos biológicos, etcétera, etcétera, en el sector público lo vemos casi todos los días. Mis compañeros acá corremos siempre con los amparos porque nos dan 48 horas para el cumplimiento y la verdad es cada vez más complejo. Lo observamos en la reforma de la ley de amparo, pensamos que de alguna manera, no decimos que sea una limitación, pero que pudiéramos tener alguna actuación previa al dictado de la cautelar y la verdad que la ley de amparo sí lo ha hecho con respecto a otros sectores, pero puntualmente en el sector salud, con respecto a las indigencias o en aquellos grupos vulnerables, nos dice que no
importa dónde esté presentado el amparo, es igual válido que esté la competencia o no judicial. Por lo tanto, nos ha puesto en una situación cada vez más compleja. Bueno, como decía recién, la responsabilidad profesional, que no tenemos datos ciertos, pero que los últimos congresos nacionales e internacionales nos muestran estos números que desde el Ministerio de Salud vamos a intentar investigar y trabajar. Un 25% de todo lo que se hace en medicina defensiva, un 20% de los estudios son innecesarios y un 5% del monto se lo lleva al sistema jurídico, del cual casi no llega al 10% el valor de condena, lo que implica de nuestro PBI bastante bajo en el sistema sanitario, con todo lo que nos falta, que hay muchísimo recurso puesto en otro ámbito que no tiene condena. Nosotros al mirar esto desde la prevención observamos que la mayor parte de estas aperturas de juicios o de litigiosidad tienen que ver con condiciones que podemos ver la corresponsabilidad. ¿Cuánto de nosotros hacemos para cerrar la puerta al juicio? Es que trabajamos tan desprovistos de pensar en el riesgo legal que hacemos las cosas muy bien. Hay médicos que trabajan de una manera excelente, pero en el cumplimiento de derechos que la ley está exigiendo hoy, desde una historia clínica, el consentimiento informado, el respeto de derechos, la dignidad, etcétera, etcétera, no lo hacen. Y eso abre la puerta al juicio y es un tema que nosotros tenemos que trabajar fuertemente. Y el último punto que sí nos tiene muy preocupados en el sistema sanitario y sobre todo al equipo de salud, en los 80 hospitales provinciales, 252 municipales y más de 2.000 unidades sanitarias que están en nuestra red pública, es el tema de la violencia. La violencia en todas sus manifestaciones que también judicializa el sistema y que, como hoy decía la ministra, muchas de las cuestiones que tienen que ver con la violencia tienen que ver con una falla del sistema sanitario y con la falta de reconocimiento de derechos humanos de los pacientes y de derechos de los trabajadores. Entonces, en todo eso, cuando nosotros pensamos cómo podíamos trabajar y aportar médicos y abogados juntos, y así empezamos, médicos y abogados puntualmente, estábamos tan enfrentados, utilizamos la planificación estratégica que fue nuestro arma más, digamos, la mejor arma que tuvimos, en mirar el escenario, porque para hablar de esto hay que tener un claro posicionamiento del escenario real, del académico y del real y del político para poder trabajar, reconocer los factores de riesgo, qué nos está pasando, por qué estamos en estas condiciones y luego, con criterios epidemiológicos, aplicar la epidemiología a lo que sería lo jurídico. O sea, el estudio de casos, este congreso o este seminario se basa en eso, en evidencia. Trabajar con algo relacionado a la evidencia en el derecho. A no seguir haciendo cosas cada uno desde el derecho, lo que se nos dé que creamos, y empezar a pensar alguna cuestión más colectiva de derecho aplicable a todos, a esta rama especial. Bueno, para esto hicimos un análisis muy complejo de los escenarios, tanto los internos como los externos. En el escenario externo, la política, el concepto de ciudadanía, la legislación, la justicia, etcétera, etcétera, tenemos que analizar el condicionamiento. Y desde el ámbito interno, ¿qué nos falta? ¿O qué estamos haciendo desde la gestión sanitaria para que las cosas no estén tan bien? Para que la insatisfacción de los pacientes cada vez sea mayor, a pesar de que trabajamos pensando que cada vez lo hacemos mejor. En el escenario externo, algunos conceptos para reflexionar desde el siglo pasado, o sea que no son cosas novedosas. Toda persona, desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, es considerado, en nuestro derecho al menos, como un sujeto de derechos. Y esta mirada del sujeto de derechos que parece casi, digamos, redundante de pensar, cuando lo llevamos al territorio o al terreno y pensamos en una relación sanitaria médico-paciente, muchas veces esas personas, sujetos de derechos jurídicos, no lo son desde el hecho de una relación sanitaria, donde todavía no se pudo entender que la persona, su paciente, es uno igual a mí enfermo, no más que eso, y con mayores derechos justamente porque es mucho más vulnerable que aquel que esté ejerciendo la profesión. El concepto de ciudadanía, que hay que, en este país, a pesar de algunos traspiés que hemos tenido, sigue creciendo en el reconocer la dignidad de la persona como sujeto de derecho, y la responsabilidad, que para nosotros esto de mirar el sistema de corresponsabilidad es muy importante. Y un cambio de modelo, que esto sí es un tema para discutir y que nos tenemos que sentar y analizar constantemente, es este modelo legislativo que pasó de un modelo antropológico de hegemonía a un modelo jurídico de autodeterminación.
El sistema sanitario durante 20 siglos fue un modelo hegemónico y esto no tiene nada que ver con una cuestión buena o mala, no tiene connotación negativa ni positiva. Es un modelo de estudio donde es asocial, histórico, donde está basado en el síntoma, una falta de reconocimiento de otras profesiones que no son las profesiones científicas, a un modelo legislativo de construcción colectiva, porque en realidad los legisladores son los representantes en lo que nosotros como sociedad queremos, o al menos aceptemos eso, para eso tenemos la posibilidad de ir cambiándolos y mejorando legisladores, que es un tema que a nosotros nos impacta mucho, desde el derecho obviamente, en un modelo de autonomía pura casi. O sea, 20 siglos en un modelo hegemónico, en 20 años, 50 años si quiere, pero en nuestro país 15 años, donde se le pide al equipo sanitario el respeto a la autodeterminación, a la autonomía, a la libertad de decisión, a que el paciente es el soberano, a que dejen de hacer prácticas médicas porque hasta ahí se llegó y no más, porque el paciente puede decidir, que un paciente se puede ir y no está en fuga. O sea, todavía tenemos historias clínicas que dicen pacientes en fuga. ¿Cómo se va a fugar quien no está preso? Si el paciente es libre. Bueno, esas concepciones que nos parecen tan alejadas de la realidad es la diaria. Eso es lo que nosotros todos los días trabajamos en el ámbito sanitario. Y esto no tiene que ver con el actual erróneo. Es el país de desinformación, mala información, o hay errores nuestros desde el derecho que no hemos aportado al sistema sanitario. No voy a ponerme a hablar de la legislación, pero todos los días que se hacen prácticas médicas, prácticas sanitarias, transversal siempre está alguna de las normas que están allí. Tanto el Código Civil, el Penal, los tratados internacionales del derecho administrativo, ley de derecho del paciente, leyes de ejercicios profesionales, avances en todo lo que tiene que ver desde fertilización asistida, células madre, muerte digna. En realidad yo creo que hay una proliferación de normas que no nos permite ni a nosotros, operadores jurídicos dentro del sistema, la posibilidad de lectura. Es tan avanzado, estas leyes quedan allí, las discutimos en ámbitos académicos, escribimos, hablamos, pero en realidad cuando el profesional de la salud le toca un aborto no punible de 24 semanas, el profesional se pregunta ¿qué hago? Hay un derecho de una mamá, y acá está la directora de una maternidad que lucha contra esto todo el tiempo. Hay una OMS que dice que es posible un aborto y hay un médico que tiene que ejercer ese derecho y que está obligado a hacerlo. Y hay un derecho de expresión de conciencia que nos encanta hablar del mismo, que tiene el equipo de salud, pero que nadie le da importancia de lo que significa. Lo mal usa el equipo de salud, no lo reconocemos de las instituciones y la persona está esperando. Entonces, todo esto que hace a una cuestión muy académica nuestra desde el derecho, tenemos que también plasmar una realidad sanitaria de todos los días, donde hay alguien que va a poner en ejecución ese derecho sanitario, ese derecho a la salud de un paciente y que en realidad no sabe qué hacer. Ni que hablar del Código Civil, no me voy a poner aquí, pero ratifica el concepto de la individualidad que estaba hablando recién Claudia y que lo vamos a escuchar todos durante estos días, donde la autonomía de la persona está basada en eso, con lo que de alguna manera más pone en evidencia, habla de cuestiones que tienen que ver con nosotros, hay una capacidad progresiva de los niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando que a los 13 años un niño puede decidir, a los 16 en una invasiva, y el equipo de salud todavía está mirando si estamos en los 25, en los 21, cuando decidimos. Se sorprenderían ver algunas cuestiones prácticas, por ejemplo, un hospital en una zona como único efector que ha declarado objeción de conciencia en la ligadura tubaria hasta para las mujeres menores de 25 años, porque consideran que esa es la edad en que la mujer puede decidir. Violatorio absoluto de todas las normas de derechos humanos habidas ante Nicolás, y hoy peor, que tenemos una ley que habla de los 18 y otra del Código Civil que está hablando de los 16, y una ley que nos dice a los 18 puede elegir. Esto no lo hacen porque, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para dañar a estas mujeres? Es que lo hacen porque no saben, y ahí hay una responsabilidad nuestra enorme para que eso no se judicialice. O sea, tenemos que empezar a aprender a mirar el sistema desde nosotros. Y los abogados de este sistema, los médicos, los que están formados para esto, los psicólogos, los enfermeros, que aporten a esta realidad, que nos permitan eso que yo siempre digo, cerrarle la puerta al juicio. Nosotros podemos, desde los sistemas sanitarios, mejorar nuestra calidad jurídica para que el profesional o el equipo de salud trabaje mucho más tranquilo. Con respecto al Poder Judicial, un poco se ha hablado, el Poder Judicial tiene que aplicar la sentencia, obviamente, tratando de ser lo más, digamos, acorde a derecho posible. No siempre lo que nos toca son sentencias justas y habrá que discutir el concepto de la justicia
justicia, pero en realidad son legales. Hay un amparo, hay una práctica, el sistema legislativo le permite que se aplique la una cautelar, se da y son autosatisfactivas. No hay otra manera de cumplir con lo que el juez está también atado de pies y manos. Por eso decimos que esta discusión tiene que ser entre todos los sectores. Cuando pensamos en la red, pensamos en eso. Por eso un miembro de esta red es alguien del Poder Judicial, que nos enorgullece que esté porque nos hace mirar de otras formas. Tenemos el área académica, el área de gestión, el área judicial, nos hace enriquecer esta mirada que nos encanta decir los jueces hacen cualquier cosa. Y la verdad, los jueces honestos hacen lo que la ley les dice, no hacen cualquier cosa. Y las leyes están pensadas en muchos casos para ese cumplimiento. Creemos que el acercamiento de los jueces a la ciencia médica es fundamental. Nosotros propiciamos todas las mesas de diálogo que podamos tener en el Ministerio de Salud. Tenemos mesas intersectoriales con los gremios, mesas intersectoriales con el poder académico y también con lo judicial, sobre todo en el tema de salud mental. Hemos trabajado con la Corte de una manera codo a codo, porque en realidad solos ninguna forma de aplicación y reconocimiento de derechos solos podemos tener. Y también observamos una falta, con las disculpas al Poder Judicial, pero con una falta de calidad jurídica en las cautelares, donde parece un copio y pego, me piden y lo doy. Y la verdad que en algunos casos el que sabe, hay que volver a pensar que el que sabe es el sistema sanitario o los médicos. Pero para eso tenemos que también depurar con protocolos, con análisis todo un tema de gestión que requiere. En el Poder Legislativo ni que hablar la compulsión a dictar normas en las que se declaran enfermedades por ley, que muestran lobbies impresionantes donde son leyes sin recursos, por lo tanto hay que cubrir determinadas cosas, no se presupuestó, y eso impacta en cómo lo hacemos, con qué recursos tenemos que sacar de un lado. Esto nos pasó con fertilización asistida y con infinidad de normas, que hay enfermedades raras, etcétera, etcétera, que por supuesto hay que cubrir, pero que requiere expertos, donde equipos interdisciplinarios pueden determinar si esa ley es valiosa o no. Y creemos que la red va a tener, otra de las funciones que planificamos, es que esta red de expertos de todas las profesiones que aportan al derecho sanitario permita también en el legislativo una participación. Cuando podamos ser órgano de consulta, quizás cuando está por dictarse una ley, ¿qué pensamos? Que entendemos algo de esto en forma interdisciplinaria sobre determinadas cuestiones en cambios sanitarios. En el escenario interno, pensar quién es el paciente. La ley de derecho de pacientes dice algunas cosas muy fuertes respecto al trato digno y respetuoso. En cuanto a derechos, parece mentira que tengamos que tener una ley que le diga al sistema sanitario que el paciente o la persona hay que tratarla de forma digna y respetuosa, pero la reglamentación fue más allá, que se determinó que el paciente es soberano. Por lo tanto, todo aquello que queramos avasallar respecto a su derecho de soberano, tenemos que trabajar con capacitación y concientización, porque como bien se dijo recién, el profesional está formado para pelear contra la enfermedad. Y no importa si hay reconocimiento terapéutico, si sigo adelante, tengo que de alguna manera mantener viva a estas personas. Y tengo del otro lado una ley que me dice, la persona puede decidir basta. Y puede decidir basta hasta en una hidratación. O sea que a mí, como abogada, me impacta profundamente. Decirle a un médico que una persona decide no hidratarse y que pueda morir dignamente, la verdad que también para nosotros es algo muy impactante. Esto hay que trabajarlo fuertemente. Pero es un escenario que no podemos dejar de observar que existe. Por supuesto, la dignidad de la persona, etcétera, etcétera. Y el concepto claro de la calidad, que la OMS ha determinado un poco para quitarle esta terrible responsabilidad individual que tiene el médico, sobre todo el médico, porque todas las leyes hablan del médico tratante, la responsabilidad puesta en cabeza del profesional, en dejar de pensar que las responsabilidades o las culpas de los efectos adversos en una situación de calidad tiene que ver con el actual médico, y pensar que el sistema, la propia organización, el no aprender de los errores, los factores de riesgo no analizados, la estrategia, la cultura, hacen a la calidad de un sistema. No lo hace solamente el comportamiento de un profesional, porque el profesional puede trabajar en forma excelente y no tiene insumos, no tiene recursos, no puede derivar, la sangre no es la correcta, o sea que es el propio sistema el generador de litigiosidad, de falta de calidad, de efectos adversos y también de violencia. En eso es lo que este grupo de personas que les conté estamos trabajando desde hace unos cuantos años
en forma interdisciplinaria. Este es el programa de prevención y asistencia médica legal en salud pública, fue creado en el año 2010, lo peleamos muchísimo, no tuvo, en el inicio no se entendió, no tuvo valor, nos superó el tema de la violencia y hoy muchas veces dicen que este programa es el programa de violencia y contra la violencia y la verdad que no. Es un programa que apunta a la cultura de paz y a proteger al equipo de salud y a los pacientes equilibrando esa relación. Es fortalecer la gestión sanitaria pensando en la planificación de riesgos médico-legales y de alguna manera con los principios fundamentales que nosotros lo armamos. Primero, la armonización sanitaria. Hay un gran avance tecnológico, y lo decía Ginés, hay lugares donde el paciente ni siquiera se desviste, porque se ha deshumanizado tanto que el que tengo enfrente a mí no es uno igual a mí. El concepto de la dignidad, por supuesto, la calidad, como les manifesté, y el reconocimiento del derecho humano a la salud como pilar en todo lo que es el sistema sanitario. Este es el propósito, como les decía recién, fortalecer la calidad de atención. Nosotros creemos que juntos la mirada del sistema del equipo de salud con los abogados podemos empezar a mirar esta cuestión de riesgos y trabajar en una calidad para tomar decisiones, una calidad mejor atención. El objetivo, un poco lo planteé recién, es trabajar con enfoque de derechos, la abogacía preventiva, el poder empezar a trabajar en la anticipación de conflictos. Les aseguro que podemos hacerlo, nosotros sabemos, hacemos un análisis, piensen en un hospital, analizamos 100 historias clínicas, con un simple análisis que podamos hacer interdisciplinariamente, observamos que en ese lugar el derecho a la información y el derecho a tener una historia vital no está. Y nos permite, sin que llegue el conflicto, corregir y volver a empezar. Y esa es la idea de trabajar en prevención legal. Nosotros sabemos que podemos aportar algo mucho más rico que ser después los operadores jurídicos en un juicio de mala praxis o de un amparo. Y una cosa que nosotros hoy, una estrategia que nos tiene muy fascinados y que creemos que va a ser un cambio muy importante, que es la mediación sanitaria en todo lo que tiene que ver con conflictos. Por eso la presencia tanto de María Elena Rossi como de la doctora Gallardo nos va a permitir formar y capacitar a todos nuestros operadores sanitarios en lo que significa la mediación sanitaria, que no es la mediación de abogados, no es la prejudicial ni tampoco es aquella que nos va a poner en el juicio, sino que es aquella que nos permite con procesos comunicacionales, no adversariales, reconocer derechos del otro y del sistema sanitario para ver si podemos deconstruir la historia que existe y hacer una historia nueva respecto a conflictos. Para concluir, tenemos dos tipos de acciones permanentes. Hay acciones coyunturales, que es estar in situ cuando hay un problema del que se trata. Corremos con los amparos porque tenemos 48 horas con las 30 a la ministra, por lo tanto no hay tiempo para poder dilatar nada y tenemos que sí o sí cumplir. Después discutimos, pero hay que cumplir. Y cumplimos de todo, de lo que se les ocurra. Infraestructura, cumplimiento, por eso digo que hay amparos colectivos, amparos con respecto al sistema edilicio, amparos personales. En realidad nuestro abanico es enorme. Acciones que tienen que ver con episodios de violencia, con relaciones, con conflictos interpersonales en los hospitales, con temas de violencia laboral, acoso sexual en el trabajo. O sea, es amplísimo las acciones coyunturales que nosotros podemos intervenir y lo hacemos interdisciplinariamente. Y hay estratégicas que tienen que ver con mesas de diálogo, con capacitación permanente, con cálculos actuariales, análisis epidemiológicos, que nos permiten, abogados y equipos de salud, o sea, profesionales de la salud, encontrar un idioma común que es la gestión. Y nosotros creemos que esto no solo es posible, sino que lo estamos haciendo. Nos va a llevar muchísimo tiempo de cambio porque, como les planteé, es un cambio cultural, es un cambio de empezar a ver que no estamos enfrentados, sino que estamos juntos y que el derecho puede aportar muchísimo en la prevención. La capacitación y la investigación permanente serán nuestros ejes de gestión en estos 4 años. Nosotros sabemos que si podemos ver de cada situación, analizar la causa raíz desde el punto de vista del derecho y desde el punto de vista médico-legal, digamos, podemos corregir para que no vuelva a pasar. Hace un círculo. Si tengo un episodio, miro la causa y lo corrijo, no vuelve a pasar. Si no, me quedo siempre mirando la foto de lo que ocurre y no cambio, me quedo en eso. Y otro instituto que hemos creado son unidades de gestión de conflicto en cada región sanitaria. Son unidades interdisciplinarias, médicos, abogados, enfermeros, trabajadores sociales y psicólogos que atendemos la conflictividad, uno en cada región sanitaria. Creamos 2
La idea es en estos 4 años de gestión tener armados las 12 unidades de gestión de conflictos para justamente evitar que todos nuestros conflictos vayan a la justicia. Hay muchísimo de lo que va a la justicia que podemos analizarlo nosotros. Si vemos, por ejemplo, en el amparo, que quien prescribe no es el abogado y entendemos que la prescripción es la mano de alguien del sistema sanitario que lo hace, podemos cambiar el sistema. Bueno, y un poco para concluir, nosotros estamos intentando, nos costó muchísimo, nos sigue costando armar una red médico-legal de salud pública provincial, nutrida de colegas de la salud y abogados, con la idea de esto, de construir algunos protocolos específicos, análisis de casos que nos permitan trabajar a todos en la provincia igual, para que los 16 millones de personas que accedan al sistema sanitario tengan el mismo acceso o el mismo derecho, esté en un hospital o esté en el otro, porque lo que observamos es que de acuerdo a dónde vivo, a dónde estoy, tengo mayor protección de derechos en uno o en otro. Y con esa misma lógica de la construcción de la red provincial, que nos costó muchísimo y presumo que la red argentina de derechos sanitarios también nos va a costar, porque estamos creando una rama de derecho que no existe, porque de alguna manera esto va a evitar judicialización y sabemos que hay operadores de ambos lados interesados en que siga habiendo conflictos, pero bueno, esta es una estrategia que creemos que nos va a servir. Y vuelvo a ratificar para nosotros la negociación, la mediación y la facilitación como herramientas fundamentales para evitar la judicialización, creando puentes entre los pacientes, los abogados y el sistema sanitario en general, más que configurado en el sector médico. Bueno, creo que con esto estoy